Origen e historia del espiritismo en Colombia. Acontecimientos previos al advenimiento del espiritismo a Colombia, siglo XIX. Sobre el magnetismo podemos señalar que en los capítulos 16 y 18 de la novela histórica Sombras y Misterios, escrita por Bernardino Torres Torrente y publicada en Bogotá en 1857. En esa obra se narran sucesos notables de Colombia entre 1849 y 1851. Uno de los tópicos de la novela trata sobre el magnetismo, práctica que está relacionada con el fenómeno de las mesas girantes y el espiritismo. Asimismo, en el libro Vida de Rufino Cuervo, escrito por Ángel y Rufino José Cuervo y publicado en París en 1892, se habla del auge del magnetismo en la sociedad bogotana de 1852, y algo similar se dice en Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá de José María Córdovez Moure, publicado en 1893, en el que se explica que el magnetismo fue una moda importada a Bogotá por el capitán de artillería Ramón Antigüedad, que el militar venezolano conoció en uno de sus viajes a Europa entre 1851 y 1852. En Colombia, el registro de prensa con la fecha más remota hasta ahora encontrado corresponde al número 43 de la revista El Mosaico de Bogotá, del 29 de octubre de 1859. En dicha publicación se relatan de manera sarcástica algunos hechos sobre el fenómeno ocurridos en Francia, referenciando a la revista parisiense y a su sección Crónicas Parisienses. Advenimiento del espiritismo a Colombia, 1861 a 1863. Primeros espíritas, grupos y divulgación a pequeña escala. Los primeros grupos, con miembros que conocieron la doctrina espírita en París, Francia, iniciaron sus reuniones de estudio y práctica con la segunda edición del Libro de los Espíritus, 1860, y el Libro de los Mediums, 1861. El territorio nacional lleva el nombre de Confederación Granadina, reemplazando el de Nueva Granada. En ese momento, la divulgación a menor escala se realizaba a través del voz a voz y repartiendo hojas sueltas o folletines con mensajes extraídos del Libro de los Espíritus, el Libro de los Medios, la Revista Espírita y posteriormente del espiritismo en su más simple expresión. En las hojas sueltas o folletines se hablaba del origen del espiritismo. Se defendían y exponían sus fundamentos, así como entre los divulgadores estaban el médico graduado en París Joaquín Calvo, el abogado Eugenio Orjuela, el escritor Bernardino Torres y el doctor Ignacio Pereira. En 1864, el doctor Joaquín Calvo Mendivil decide poner su profesión médica al servicio de los más necesitados, especialmente de lazarinos y leprosos, pero no solo busca los medios para aliviar sus padecimientos físicos, también aprovecha para exponerles los fundamentos de la filosofía espírita. En 1865, ante el auge del espiritismo empieza a tener el aumento de grupos de estudio y divulgación con hojas sueltas, se da un debate en la revista El Mosaico, debido a que Joaquín Borda publica un artículo criticando la doctrina y a sus adeptos en el mundo y en el territorio nacional. La respuesta en varias ediciones de la misma revista estuvo a cargo de Eugenio Orjuela Bernal, que con gran conocimiento y elocuencia plasmó los fundamentos del espiritismo y las razones de por qué era espíritu. Auge del espiritismo y del movimiento espírita en los Estados Unidos de Colombia.
Entre 1866, un grupo de espiritistas convencidos y dedicados al estudio fundan la Sociedad Espiritista Americana, sección Bogotá, e inician una divulgación a gran escala con la publicación del folleto Parte Moral del Evangelio, que se propagó hasta principios de 1869. En ciudades como Bogotá, Chiquinquirá, Sogamoso, Cartagena, Medellín, Ibagué, Manizales, entre otras. Se distribuía el folleto con mucha motivación, ganando adeptos de todas las condiciones sociales. Los espíritas colombianos del siglo XIX recibieron apoyo de Allan Kardec e intercambiaron cartas con él. Una evidencia de ello está registrada en la Revista Espírita, octubre de 1868. Con el auge también vinieron los detractores y férreos opositores, pero lejos de amilanar al naciente movimiento espírita, se tenía cada vez mayor entrega a la divulgación, a la práctica mediúmnica y a la práctica de la caridad. Ante la creciente ola de ataques, se opta por crear órganos propios de divulgación, utilizando los mismos, aclarar dudas y responder, y evitar tergiversaciones. Aunque muchos tuvieron ediciones limitadas por causa de las guerras, la divulgación no se detuvo y se continuó en medio de las disputas. En 1874 se lanza la traducción completa del espiritismo en su más simple expresión. Después de haber sido divulgada en hojas sueltas y folletines, se lanza una edición por entregas entre 1874 y 1875, traducida y preparada por colombianos. Entre 1876 y 1878 circula la revista espírita colombiana La Luz de Sion, por iniciativa de los exalcaldes de Bogotá Manuel José Angarita y Secundino Álvarez Mendoza. La Luz de Sion fue apoyada por José María Fernández Colavida en la Revista Espírita de Barcelona. En 1884 se logra la unión espírita de grupos, centros y sociedades de los Estados Unidos de Colombia a través de la revista espírita El Cosmos. De esta manera, el espiritismo alcanza su mayor auge de divulgación. Entre la información que brindaba el Cosmos, también aparece Simón López, que en años posteriores al movimiento espírita nacional sería amigo de Luis C. Uribe y colaboraría con sus estudios espíritas. Declive del movimiento espírita en los Estados Unidos de Colombia. En 1886, con la firma del concordato entre la Iglesia Católica y el gobierno de la naciente República de Colombia, el catolicismo se convierte en la religión oficial del Estado, por lo que las otras corrientes religiosas, ideologías y filosofías quedan relegadas. Surgen las prohibiciones y las persecuciones. Todo el recién nacido movimiento espírita colombiano queda disperso. En medio de las convulsiones políticas y sociales, un grupo de espíritas de Medellín decide comunicarse con espíritas de Argentina y de España, como queda documentado en cartas. Tanto en Medellín como en Bogotá, los espíritas colombianos que se reagruparon a principios del siglo XIX lograron hacer contacto con Amalia Domingo Soler. En Bogotá, Manuel López del Centro Espírita, guía del Cristiano y posteriormente del Centro Espírita León Denis, y en Medellín, Petronila Hoyos del Centro Espírita Hijos de la Verdad, eran corresponsales de la revista espírita española Luz y Unión, que tenía como jefe de redacción a Amalia. Amalia Domingo Soler dio voz al movimiento espírita colombiano, que intentaba consolidarse nuevamente. También documentó las persecuciones de las que eran víctimas.
En 1908, el movimiento espírita había logrado una unión silenciosa para seguir divulgando el espiritismo, tratando de esquivar todos los ataques. En este contexto surge la figura de Luis C. Uribe, que como espírita decidido inspiró a muchos a continuar en la lucha. Posterior a la desencarnación de Luis C. Uribe y de quienes querían mantener vivo el movimiento espírita colombiano, siguió una divulgación tenue que casi se desvaneció con las cruentas persecuciones que se dieron en la guerra bipartidista, conservadores versus liberales, que se encrudeció con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, con ello también las persecuciones, las excomuniones y las prohibiciones. El renacer del movimiento espírita colombiano. El nubarrón del terror empezaba a disiparse, y mientras se escampaba, los pocos espiritistas que quedaban estaban divididos en 3 grupos sin aparentemente tener contacto entre ellos. El primero solo usaba la palabra espiritismo con fines lucrativos u otros intereses particulares, pero no tenía ni idea de lo que era la filosofía espírita. El segundo seguía con ideas sincréticas por la necesidad de mantenerse motivados. Mezclaron teorías y prácticas sin ningún pudor. Y el tercero, con tal de sobrevivir, realizaba reuniones en diferentes lugares para protegerse. Para 1950, tanto los pioneros como los continuadores habían caído en el olvido total, y los que sabían o tenían alguna información preferían guardar silencio antes de correr el peligro de ser señalados. Pues hablar de espiritismo era peor que un pecado capital y un tema que solo se podía debatir o compartir con los que tenían la misma creencia o inquietud. En este escenario surge Colombia Montoya de Martínez para luchar por movimiento espírita fiel a Cartel, que alcanzó su apogeo en 1964. Desde el círculo Fuerzas Amigas se lideraba un plan para atraer a todos aquellos identificados con la doctrina espírita o a los que ya estaban compenetrados con ella. También empezaron a surgir en todo el territorio los encuentros nacionales y con esto los lazos fraternales se estrechaban cada vez más, algo indispensable para tener una unión fortalecida. En 1971 se crea CERCOL, Consejo Espírita de Relaciones Colombiano, con su respectiva junta directiva, tomando las riendas del movimiento e iniciando una gira para seguir consolidando la tan anhelada unión. Finalmente, con CERCOL lograron establecer un programa de difusión doctrinaria. Al año siguiente se recibe nuevamente la visita del orador y médium Divaldo Pereira Franco, quien realizó una gira organizada. Para el proyecto de unificación y divulgación del espiritismo en la costa norte de Colombia, en 1973, Ana Fuentes de Cardona inicia su titánica labor. Fundó la Sociedad Espiritista de Cartagena en 1974, frente a la Catedral de la ciudad en el centro histórico. En la misma reunión había conocido a los miembros del Grupo Ateneo Juvenil de Estudios Metapsíquicos, de los cuales muchos se unieron a la Sociedad Espiritista de Cartagena. Las relaciones con Colombia Montoya fueron tan pertinentes y tan propicias que de ellas nació, en 1979, UNESCOL, la Unión Espírita Colombiana. Las visitas, giras, conferencias y disertaciones también hicieron parte de la labor de Ana Fuentes, quien poniendo sus habilidades y preparación como docente al servicio del espiritismo cautivó a muchos. Tampoco faltaron los esfuerzos para establecer relaciones internacionales que también alimentaban al movimiento nacional
y ayudaba a que éste creciera y se consolidara. Las posibilidades que se abrieron con la participación en eventos espíritas internacionales fueron abundantes, por lo que se gestionaron invitaciones con mayor frecuencia a personalidades importantes de Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos. Los adeptos también aumentaron, incluso algunos incrédulos y escépticos con el tiempo se unieron y se convirtieron en fieles acompañantes de Ana Fuentes en su labor doctrinaria. 1991. Después de luchas y grandes esfuerzos, nace la Confederación Espírita Colombiana, configurada como la principal entidad representante del movimiento espírita colombiano. Confecol representa actualmente a 9 federaciones. Vela por la fidelidad doctrinaria y el buen funcionamiento de las instituciones para que no se tergiverse la esencia filosófica ni se utilicen prácticas extravagantes, sino aquellas que estén basadas en la sencillez y en la fe razonada. También se busca con el proyecto de unión apoyado en los fundamentos históricos, científicos, filosóficos y morales contenidos en la codificación realizada por el pedagogo francés Hipólito Léon Denisard-Rivail, conocido como Allan Kardec, que se consoliden los medios de divulgación, los proyectos sociales, las tareas dentro de las casas espíritas y los procesos de desarrollo y práctica de la mediunidad, dándole a esta última el valor que merece para quitar la costra del misticismo, mistificación, charlatanería e idea de lucro que todavía existe sobre ella. Confecol busca lograr que la unificación en pleno se dé rápidamente y que los objetivos se cumplan a cabalidad para que el espiritismo se proyecte en la sociedad colombiana en su verdadero sentido moral. Este programa debe continuar sin claudicar y sin intermitencias, pues hemos visto a través del recorrido histórico todas las veces que la tarea tuvo que ser reiniciada y reorganizada para no quedar rezagados. Es necesario también que el estudio a profundidad de la codificación sea interrumpido, las prácticas asimiladas e interiorizadas, los planes y discursos divulgativos sean claros y siempre basados en las obras fundamentales y las complementarias que los mismos entes reguladores recomiendan.